Gloria a Dios. Dios les bendice, buenas tardes, buenas noches. Tenemos a los niños por ahí que van a ir a su culto, así que ya los niños están yendo, están preparadas las maestras, ya saben el camino. Yo le voy a pedir de que se ponga en pie y vamos a tener una oración. Hoy hay palabra de Dios para tu vida. Te lo puedo garantizar porque Dios habló conmigo, Dios me habló a mí, Dios habló a mi corazón y estoy seguro de que va a hablar a tu corazón. Estoy seguro de que hoy no te vas a ir como viniste. Hoy te vas a ir con una medida aún mayor de la gracia del Señor. Y te vas a ir potenciado, potenciada. Te vas a ir power. El Espíritu de Dios va a trabajar en tu corazón, estoy seguro de eso. Por eso vamos a darle gracias al Señor. Bendito Rey, cerrá tus ojos, si querés alzá tus manos, pero dale gracias al Señor porque Él nos ha convocado aquí. Bendito Dios, gracias por poder estar en tu casa. Gracias Espíritu Santo por traernos a este lugar, Señor. Venimos dispuestos a escuchar tu voz, a escuchar tu palabra y que esa palabra, Señor, nos transforme. Que esas palabras, Señor, germinen en nuestro corazón de tal manera que dé fruto, Señor, y nos transforme, Padre Celestial, para concretar los sueños, los anhelos que has puesto en nosotros, Señor. Bendecimos este tiempo y declaramos que cada alma que aquí está, cada espíritu que aquí está, cada cuerpo que aquí está, Señor, se va a ir transformado por tu presencia y por tu gloria. En el nombre de Jesús, lo creemos, Señor. Gracias, bendito Rey. Que así sea. Amén. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento. Venimos hablando de la palabra del Señor y venimos hablando desde enero de concreción. Y dijimos, este es el año de concreción. Cada uno de nosotros, ¿cuántos tienen sueños acá? ¿Algún sueño, algo en el corazón que dicen, esto se tiene que realizar, esto un milagro? No sé, estudios, tal vez papeles, tal vez algo material, pero sueños que algo anhelo en mi corazón. Este tiene que ser el año de concreción. Pero mirá que ya llevamos 15 días del tercer mes. Queda menos tiempo. Así que esto lo tenemos que acelerar. Tiene que ser el año de la concreción en mi vida. ¿Lo podés declarar? Tiene que ser el año de la concreción en mi vida. Se tienen que concretar los sueños que Dios ha puesto en mi corazón. ¿Amén? Entonces venimos hablando de concreción. Y en esta concreción vemos de que nuestro modelo es Jesucristo. No hay otra cosa que Jesús como modelo. Pero el modelo, por lo general, es el modelo perfecto, que es Jesucristo. Y a veces nosotros, o me pasa a mí, digo, uy, ¿cuánto me falta para llegar al modelo del Señor? Me falta mucho. Y por ahí te podés frustrar. Entonces lo que vamos a ver también son ejemplos de otras personas que pasaron por situaciones, personas como nosotros. Entonces ahí está un poquito más cerca. No es el modelo, pero son ejemplos que nos ayudan a poder concretar tal vez nuestros sueños. Por eso la predicación de hoy se trata de fe, de fe. Venimos viendo de que la concreción, tenemos un texto lema que lo venimos trayendo, que es Hebreos 12 del 1 al 3, que creo que Luana ya lo tiene para ponerlo ahí en la pantalla. Usted ya lo conoce prácticamente de memoria, porque lo venimos predicando siempre. Por tanto, nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y hago un impasse ahí. Esto es Hebreos 12, pero viene el autor hablando ya en Hebreos 11, y viene hablando de la fe en Hebreos 11. Y dice que la fe es tener la certeza de lo que uno está esperando y la convicción, aunque no lo vea. Y cita en el capítulo 11 personajes y personas que han estado en el Antiguo Testamento. Él ya está con un Cristo resucitado, porque el libro de Hebreos se escribe después que el Señor se sacrificó y resucitó. Pero cita personas en la fe que
estuvieron en el Antiguo Testamento, que los hebreos conocían muy bien. Y cita a Abel, cita a Noé, cita a Abraham, a Rahab, a Sansón, cita un montón de personas que han tenido fe. Entonces dice, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, tenemos muchos testigos que están viviendo y todos estos que les nombré, despojémonos nosotros de todo peso y del pecado que nos asedia, del pecado que está acechando alrededor. Despojémonos, cortemos con todo eso y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante para llegar a la concreción de mi meta. Tengo una carrera, porque la concreción de algo no es instantáneo. El café es instantáneo, pero la concreción de algo es un proceso. Entonces es una carrera. Despojémonos de todo peso, despojémonos de toda carga, despojémonos de todo y corramos con paciencia. Por lo general una carrera se corre rápido. Anoche corrió la Fórmula 1 y se dieron cada tortazo, no sé a cuánto les gusta el deporte y la Fórmula 1, pero a mí me gusta, y se dieron unos cuantos tortazos, porque hay que hacerlo rápido. No se puede hacer con paciencia. No, tranquilo, yo ahora, dice Hamilton, lo voy a pasar tranquilo, le dice a la escudería, a Russell. No, lo echan. Tiene que ser rápido la carrera, ¿sí? Pero el Señor acá nos dice, tenemos que correrla con paciencia. ¿Y la paciencia qué es? Ser paciente, porque es un proceso largo. Y el ejemplo es el Señor, por eso dice, puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, por eso habla de fe, porque el gozo puesto delante de él, sos vos, soy yo, son las almas salvadas por el sacrificio que hizo. Él se sacrificó por cada uno de nosotros, Él nos vio en las bodas del Cordero, Él te ve en el cielo adorando a Dios. Él lo vio anticipado por fe, porque Él es el autor de la fe. Entonces, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando todo el oprobio y la humillación que le hicieron y el desprecio que le hicieron, no lo tuvo en cuenta. Concretó el sacrificio que tenía que hacer, concretó la salvación para la humanidad y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por eso Jesucristo es nuestro modelo, porque Él obró en fe, no tuvo en cuenta todo lo que venía alrededor, sino que tenía una meta, lograr la salvación para tu vida y para mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y se sentó en el trono. Tiene toda la autoridad en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es tu Señor. Entonces veíamos de que tenemos que estar para concretar, decididos a concretar a plena conciencia, contra viento y marea y con la actitud correcta, como nuestro Señor. Eso nos predicaba el domingo pasado nuestro pastor. Y yo hoy quiero traerte esta palabra, que también para la concreción tenemos que tener fe. Fe en la concreción. Porque en Marcos 9:23 el Señor dice, el Señor lo dice, no lo digo yo, dice, si puedes creer al que cree. Si puedes creer al que cree. ¿Al que cree? ¿Algunas cosas? ¿Todo qué es? Todo. ¿Hay alguna restricción en el todo? Y bueno, todo. Y eso lo dijo el Señor. Si puedes creer al que cree, todo le es posible. Todo es posible para el que cree. Cuando hay fe, todo es posible. Por eso, esta es la palabra, la fe en la concreción. Y mirá, tengo un listadito de cosas que estuvimos viendo, que para concretar uno tiene que estar, en ese listado, tiene que estar decidido, ¿sí? También tiene que estar, para concretar, hay que hacerlo a plena conciencia. Debo hacerlo con la actitud correcta, ¿sí? Debo asumir los costos en el proceso, porque va a haber dificultades, va a haber un montón de situaciones, porque es un proceso.
Debo saber que es un proceso no instantáneo. Debo perseverar en ese proceso. Debo tener paz, que predicaba el pastor Pablo 2 domingos atrás. En lo difícil tengo que tener paz. Evaluar las alternativas, nos predicaron los pastores Cejas. Despojarme de todo lo que estorbe y me cargue. Llenarme de paciencia y poner mis ojos en Jesús. Es fundamental. Jesús es el autor y consumador de la fe. El autor es que la hizo la fe, la patentó. La fe es del Señor, no es nuestra. Él la hizo y Él es el consumador. Consumador significa que lo termina, que lo completa, pero lo completa de la mejor manera, magistralmente. Entonces la fe en nosotros tiene que madurar, de una manera o de otra tiene que madurar. Para llegar a ser una concreción, hay un libro que dice Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Y se los recomiendo, sobre todo a los jóvenes y a los que quieran ser emprendedores. A todos nos viene bien, absolutamente a todos. Para servir, para liderar, para lo que sea. Los 2 primeros hábitos, el primero es ser proactivo. Proactivo significa de que yo estoy más allá de la situación y tomando actitud sobre las situaciones que hay que resolver. No me quedo pasivo, sino que soy proactivo, no hiperactivo. Eso no es bueno. Proactivo es que siempre estoy más allá de lo que me dijeron. Si hay que acomodar las sillas, ayer lo explicaba, no acomodo esas 5 sillas, acomodo todo el salón, completo, voy más allá. Las chicas por lo general son proactivas en la casa. Siempre están acomodando una cosa a la otra, están siempre moviéndose. Y el segundo hábito es empezar con un fin en mente. O sea, voy a empezar este camino, pero sabiendo cuál es el final. Voy a empezar una carrera, pero sabiendo que me voy a recibir y que voy a trabajar con respecto a esa profesión que estoy estudiando. Voy a empezar sabiendo el final. Eso es fe. Eso es fe. Entonces, en la concreción debo ser proactivo y debo iniciar con un fin en mente, pero tengo que poner mis ojos en Jesús, porque Él es el consumador de la fe. Él es el que me la otorga y el que la perfecciona en cada uno de nosotros. Por eso, al querer concretar algo, debo poner los ojos en el Señor. Él nos va a dar la fortaleza para llevar a cabo la concreción en nuestra vida. Y la fe no fue repartida. Dice la palabra de que cada uno de nosotros tiene una porción de fe. Pero no es que el Señor se le ocurrió a alguno ponerle más fe que a otros. Entonces venimos al pastor y le decimos, ore por mí, pastor, porque usted tiene más fe. Eso no es así, no es así. El Señor no dijo, bueno, a este le voy a dar 200 litros de fe y al otro una cucharadita de té de fe. O sea, fue repartiendo. Todos tenemos la misma capacidad, porque la fe, ¿sabés qué es? La fe es fruto del Espíritu. En Gálatas nos dice bien el Señor cuál es el fruto del Espíritu, y entre ellos está la paz. Vos no podés generar paz. Te podrás tomar una pastillita para dormir un rato, querer irte de vacaciones, pero la paz en tu corazón y en tu mente solamente la da el Señor, porque es fruto del Espíritu, y la fe también la da el Señor. Ahora, el fruto del Espíritu, nosotros no podemos fabricar fruto, no podemos, porque el fruto es del Espíritu. Nosotros llevamos el fruto, portamos el fruto, pero no lo hacemos nosotros. Entonces, ¿qué dice el Señor con respecto al fruto? Que el pámpano en la vid, la ramita esa, tiene que estar pegada a la vid, no puede estar separada, porque si no, no va a llevar fruto. Pero si está pegada a la vid, corre la savia por ahí adentro y se forma el racimo de uvas y cuelga el racimo de uvas. Qué lindo y qué sabroso, y va madurando. Para llevar fruto, para tener paz en nuestro corazón y fe, tenemos que estar prendidos al Señor y al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo corra por adentro nuestro para que ese fruto madure. Amén. Entonces nuestra fe puede ser más sabrosa, más madura, no agria, porque todavía está verde la naranja. Va madurando. Entonces, ¿cómo consigo que esa fe crezca en mí?
nutriéndome del Señor. También dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces la fe viene por el oír la palabra. Por eso necesito saber de que lo que yo estoy esperando, la convicción de eso que no veo, está en mi corazón. Y yo hoy les explicaba a los hermanos, dice, la certeza de lo que uno espera. Entonces vos decís, hermano, ¿vos tenés fe? Sí, yo tengo fe. Mirá, oré a Dios y ahora, ¿sabés qué estoy haciendo? Esperando que Dios lo haga. Porque yo tengo fe. Porque es la certeza de lo que se espera. Y yo tengo fe. Dios lo va a hacer, en algún momento lo va a hacer. Y si no lo hace, es porque es la voluntad de Dios. No, discúlpame. Es la certeza de lo que se espera. ¿Qué espero yo? ¿Espero tener el título? Sí, lógico, pero tengo que estudiar. Tengo que hacerlo. No solo orar a Dios, sino accionar. Porque la fe, sin obras, dice Santiago, es, ¿saben el texto? La fe sin obras es, o sea, una fe muerta no sirve para nada. La fe tiene que estar viva. Y para que esté viva, yo tengo que obrar en fe. Si no obro en fe, Dios no va a mover su mano. Dios no mueve su mano por mi necesidad. Porque si no, la pobreza que hay en ciertos lugares, Dios estaría llenándolo de riqueza si fuera por la necesidad. No es por eso. Cuando el pueblo se humilla, Dios bendice. Y Dios bendice la tierra. Cuando el pueblo le cree a Dios, ahí es donde Dios trae bendición. ¿Por qué? Porque obra en fe. La mano de Dios se mueve cuando nosotros nos movemos por la fe. Estoy convencido de que Dios lo va a hacer. Y yo quiero darte algunos ejemplos, porque la fe es fundamental para concretar las cosas. Todos tenemos fe acá, porque dice la palabra que es imposible agradar a Dios si uno no tiene fe. Y uno no se arrima a Dios si no cree que Él existe. Vos viniste acá porque creés que Dios existe, ya estás teniendo fe, porque no lo viste nunca. Podés haber experimentado de parte de Dios, como compartió la hermana en este lugar. Bueno, sentiste la presencia del Señor, pero no lo viste. Te arrimás a Dios porque tenés la certeza de que Dios existe. Y eso ya es fe. Y eso le agrada a Dios. Eso le agrada. Quiero que vayamos a algunos ejemplos. El primero está en Mateo 9:27. Yo no sé si usted tiene tiempo, si me quiere escuchar o no, pero quiero que preste mucha atención. Mateo 9:27. En Mateo 9 vamos a encontrar que Jesús perdona y sana a un paralítico, que llama a Mateo, el cobrador de impuestos, que una muchacha es resucitada, otra mujer sanada, y en el 27 aparecen dos ciegos. Y escuchá esto, porque dice que pasando Jesús de allí, o sea, pasando de un lugar a otro, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Imagínense el Señor sanando gente con sus discípulos, lo sigue una multitud. Donde iba el Señor, muchos se escandalizaban, pero muchos quedaban asombrados y muchos seguían al Señor. En ese tiempo no había hospitales como ahora, no había una vallaspirina, no había un paracetamol, no había un ibuprofeno. Ay, me duele un poco la cabeza, tómate un ibuprofeno. En ese tiempo no había nada de eso. Las personas se enfermaban y era desesperante porque no sabían de dónde venía la fiebre. Los médicos que habían tenían rudimentos para tratar a la gente. No conocían, no tenían una ecografía, no tenían aparatos, nada, absolutamente nada. Entonces la gente se agolpaba porque sabía de que Jesús estaba por ahí, sanaba a los enfermos, echaba fuera a los demonios. Hubo 400 años donde no hubo un profeta. Surgió Juan el Bautista y vino Jesús
400 años sin milagros, sin palabra de Dios, y vino Jesús a decir, los cielos están abiertos. De ahora en más los cielos están abiertos, el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. La gente los seguía, una multitud. Y estos, cerrá tus ojos, ciegos, lo tenían que seguir al Señor. Ciegos. Y una multitud había, y a los gritos, Señor, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros. Y el Señor seguía caminando. Y ellos tratando de llegar a donde estaba el Señor, pero sin ver. Los empujaban, los tumbaban, iban por el oído, donde estaba la multitud, donde escuchaban alguna exclamación, donde alguien le decía gracias Señor, ellos prestaban atención, para allá es, porque no veían. Y dice que el Señor siguió caminando, porque ahí lo dice claro, de que pasando Jesús le siguieron dos ciegos, o sea que si le siguieron es porque iba caminando él, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, él ya había llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, o sea, demoraron un rato más en llegar, pero llegaron. No hubo dificultad que los detuviera estos dos ciegos. Ellos querían sí o sí que el Señor los sanara. Y cuando llegaron a la casa los dos ciegos, Jesús les dijo, ¿creen que puedo hacer esto? ¿Realmente ustedes creen que yo lo puedo sanar? Y ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente que no dijeran nada, pero eran tan testadura estos, que en el 31 dice, pero salidos ellos divulgaron la fama de él por todos lados. Eran tercos, querían la sanidad, no importaba la situación, ellos estaban decididos a que si llegaban al Señor y el Señor los escuchaba y los tocaba, iban a ser sanos. Perseveraron para lograr la concreción de sus sueños. No podían ver. Y ahora podían ver y distinguir los colores. Habían sido sanos. ¡Qué felicidad! ¿Cómo no contarlo? ¿Cómo no contarlo? Señor, ¿qué me decís? ¿Cómo no lo voy a contar? Terrible. A veces nosotros desistimos en caminar cuando le pedimos al Señor por mucho menos que esto. Por mucho menos que esto. Pero vamos a ver otro ejemplo. Y este ejemplo está en Mateo 8. ...8:26... En realidad en el 23. Mirá, en el capítulo 8 Jesús viene también sanando a unos, a otros, sana al siervo del centurión, sana un leproso, y dice que en el versículo 16 que cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, ni los tocaba. Con la palabra, ¿está? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. O sea que trajeron a muchos enfermos. Como trajeron a muchos enfermos, el Señor vio que había mucha gente necesitada. Y por eso veía que la gente necesitaba. Y viene alguien y le dice, yo quiero seguirte, maestro. Pero él le habla y le dice de que las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. La cuestión es que, ya cansado de todo eso y después de haber visto todos los milagros que vieron los discípulos, dice en el versículo 23 que él entró en la barca y sus discípulos le siguieron. Se subieron a una barca porque ya con mucha gente y quería estar tranquilo. Entonces, cansado y agotado, se acostó a dormir el Señor.
Y dice en el versículo 24, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Muchas veces en nuestras vidas hay situaciones estresantes y de zozobra. Parece que estuviéramos en esa barca navegando y que el mar se embraveció. Parece que esta semana no sé qué sucede, pero el diablo se ha ensañado conmigo. No lo digo por mí, lo digo por alguien que pueda decirlo. Tengo una semana de locos. Es increíble lo que me está sucediendo. El mar se levantó y parece que voy a terminar hundido. Tengo que ir a orar a Dios, ir y despertarlo al Señor, porque parece que el Señor está dormido. En mi tormenta que estoy pasando, Dios no reacciona. Lo tengo que despertar. Entonces voy, doblo mis rodillas, oro. Y el Señor calma la tempestad. Pero esta palabra me dice, ¿sabes qué? No tenías que venir a decírmelo a mí. Vos tenías que reprender. Porque yo ya te di fe para hacerlo. Yo ya te di autoridad. Vos sos una hija, un hijo mío. Y tenés autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Ponete en pie y reprendé todo lo que te está agobiando. Reprendelo en mi nombre, porque yo ya te embestí con autoridad. Ya tenés autoridad para aplicar esa fe viva en tu vida. Si los discípulos, después de haber visto tantos milagros con el Señor, hubieran dicho, si tenemos al Señor acá, reprendamos el viento y la tormenta se hubieran calmado. Por eso el Señor les dice, hombres de poca fe, ¿qué pasa con ustedes? No tengan miedo. Y calmó el viento y la tormenta. Y ellos se sorprendieron. Te recuerdo que todavía el Señor no había sido sacrificado, que todavía el Señor no había resucitado. Hoy nosotros estamos en otro tiempo, donde el Rey de Reyes y Señor de Señores está sentado en el trono y nos ha dado toda la autoridad. A vos te dio toda la autoridad para que esta palabra la apliques en tu vida. Cada vez que haya una tormenta, en el nombre de Jesús, te reprendo y trae la calma a tu vida, a tus hijos, a tu familia. Entonces tomemos ejemplo de lo que vemos acá en la palabra, porque es así. La cuestión es que a veces nosotros no actuamos, hay una necesidad y nosotros no actuamos y esperamos que Dios actúe. La lección aquí es eso. Todo está concedido en Jesús y la ley de la fe es actúa y vos tenés que ordenarle. Él nos dijo, todo lo que aten en la tierra será atado en los cielos y lo que desaten en la tierra se desatará en los cielos. Entonces es una ley, la fe está bajo ley y vos tenés que aplicar esa fe. Es como la ley de la gravedad, si yo tiro algo acá, sí se cae al piso, no hay forma de que no suceda. Entonces si obrás con fe, las cosas van a pasar. Dios ya te lo garantiza, porque te dio autoridad. Es una ley que Él decretó. Lo que ates será atado y lo que desates se desatará. Desata bendición en tu familia, desata sanidad en tu vida, desata libertad. En el nombre de Jesús. Claro que sí, gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. Te quiero llevar a otro caso como ejemplo. Recuerden que el modelo es Jesucristo, pero tenemos ejemplos. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5 y vamos a arrancar desde el versículo 21. Yo te pregunto con respecto al primer ejemplo, los ciegos, ¿cuántos milagros habían visto de Dios que había hecho Jesús? Antes de ser sano, ¿cuántos milagros vieron?
¿Vieron algún milagro los ciegos? Y entonces, ¿cómo tuvieron fe? ¿Qué pasaba con esos ciegos? ¿Qué hicieron? Oían lo que Dios hacía. Si vos no escuchás lo que está pasando acá en estos ejemplos, ¿cómo no crece tu fe? Tiene que crecer tu fe. Tiene que crecer tu fe. Porque es por el oír la palabra de Dios. Mirá este caso. En Marcos capítulo 5, versículo 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla. A ver, ¿se acuerdan que habíamos cruzado a la otra orilla? Se levantó esa tempestad, estaban yendo a Gádara. Del otro lado, allá, del otro lado, había un endemoniado en ese tiempo, atado con cadenas, que nadie podía, rompía las cadenas el tipo. Le podían cadenas grandes y las rompía. Nadie podía pasar por ese lugar porque el tipo los agredía. Fueron allí y este hombre fue liberado. Y de ahí en más el pastor lo bautizó el evangelista gadareno, porque tuvo que ir a Decápolis, 10 ciudades. Que iba a evangelizar. Por eso la tormenta era diabólica. No quería que la barca llegara del otro lado, porque el evangelio iba a llegar del otro lado. Las buenas nuevas, el reino de Dios iba a llegar al otro lado. Y el diablo se opuso. Por eso la fe, si hubieran obrado los discípulos en esa barca, hubieran reprendido esa tormenta, porque era satánica. Porque quería evitar de que ellos llegaran del otro lado. Llegaron, hicieron la obra, volvieron. Entonces vuelven con la barca. Y la barca tenía un GPS que lo habían instalado la multitud que necesitaba el Señor. Le habían puesto una ubicación en tiempo real. Entonces, cuando venía la barca, dijeron, ya está llegando. Y mandaron un dron para allá y vieron que era el Señor. Entonces, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar. La gente lo seguía, como les decía, porque tenía necesidad. Entonces, donde sabían de que estaba Jesús, allá iban. ¿Cómo se despertaban para saber que volvía a la barca? No sé, pero ellos tenían las noticias. La cuestión es que había una gran multitud esperándole. Y ahí en esa gran multitud, en el versículo 22 dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Luego que le vio, se postró a sus pies. Un principal de la sinagoga. Había una multitud, pero siendo un principal conocido por la gente y demás, tenía su guardia y demás, y abrieron paso y llegó hasta Jesús. Cuando llegó hasta Jesús, se postró a sus pies y le dijo este principal, que era Jairo, le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. El tipo era un principal de la sinagoga y seguramente era un fariseo y demás, pero ante la necesidad, yo te digo, cuando vos estás en un pozo, no encontrás la salida. Para abajo, seguís cavando. Para los costados, tenés tierra. Tenés que mirar para arriba. Y este Jairo estaba en un pozo. Su hija se estaba muriendo. Su hija de 12 años se estaba muriendo. Y necesitaba encontrar al Señor. Cuando se enteró que volvía, el Señor fue corriendo y se postró ante sus pies. Y le dijo, Señor, por favor. Y le rogaba, suplicándole, mi hija agoniza, vení a casa y orá por ella. Entonces Jesús tuvo compasión y dice que empezó a caminar y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban por todos lados, y los discípulos tratando, pero paren, que es el maestro, che, esperen, hay para todos, che, esperen un poco, que vamos a lo de Jairo, paren. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. 12 años con flujo de sangre. Yo no lo podría explicar, pero las chicas seguro de que sí. 12 años
En ese tiempo no había toallitas higiénicas, no había nada de eso. A la mujer se la despreciaba en ese tiempo, era inmunda cuando estaba en su periodo. 12 años que no podía tener intimidad, que no podía estar relacionada con su familia. 12 años sin una transfusión de sangre, perdiendo sangre y plaquetas. Anémica. Anémica, 12 años, gastando dinero en los médicos y no logrando nada. Al contrario, le iba peor. 12 años, qué desesperante. Cualquiera de nosotros hubiera tirado la toalla antes. Yo sé que la toalla la tira el entrenador, pastor, pero se dice así. O sea, hubiera abandonado. Hubiera abandonado. Sin embargo, 12 años. Cuando oyó hablar de Jesús, ¿cuándo qué? ¿Qué hizo? ¿No lo vio? Oyó hablar de Jesús. Vino por detrás entre la multitud. Yo no sé cómo hizo, porque todos los apretujaban. Estaban todos desesperados por el Señor. El Señor iba caminando hacia la casa de Jairo, porque iba a sanar a su hija. Iba caminando. Y la multitud lo apretaba por todos lados. Esta mujer, así, débil como estaba, oyó hablar del Señor y vino por detrás entre la multitud, no sé si arrastrándose o cómo, tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y esa es la fe. Había visto lo que ella quería concretar. Si tocare el manto del Señor, voy a ser salva. Y como sea, contra viento y marea, yo lo voy a hacer. Era como esos ciegos. Nada me va a perturbar. Yo voy a ir. Hay una multitud, no me importa, de una manera o de otra. Y yo me imagino que a último momento estiró la mano así, ya arrastrándose, y lo toca al Señor. Y cuando lo toca, ella siente algo. Siente algo. Y dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Gloria a Dios. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Quién me tocó? Y los discípulos le dicen, pará, si te están apretando todos, Señor. Todos te están tocando. No, yo sentí que salió poder de mí. Alguien me tocó. ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Tu fe. Yo voy a concretar mi sueño. Porque el Señor está conmigo. Porque yo pongo mis ojos en el Señor. Eso es lo que tenés que declarar vos. Y no importa lo que venga alrededor. No importa la necesidad. No importa lo que esté pasando. Si te lo propones en el corazón y dependés de Dios, Dios te va a sorprender. Obra con fe, como estas personas que lograron su objetivo. Escuchá, volvió a su vida normal, volvió a su familia, volvió a sus hijos, a su hogar, a abrazar a su familia. Ya no tenía más esta preocupación, ya recobró fuerzas, ya podía ponerse a cocinar, a prepararle la comida a los chicos. Mirá si no cambió. ¿Cómo no buscar del Señor? ¿Cómo no buscar el favor del Señor? Pero mientras el Señor hablaba, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, de Jairo, diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? El Señor venía conmigo a casa a sanar a mi hija. Y aparece una mujer que lo detiene. Y sucede todo esto. Y me traen la noticia de que mi hija murió. En muchos casos nos pasa, que tenemos sueños. Y te dicen, mirá, ya con la edad que tenés, tu sueño, ya está. Tu sueño murió. No molestes más a Dios. No ores más por eso. Ya está. Ya está. No podés quedar embarazada. Mirá los años que tenés. Te digo, Sara quedó embarazada
Y el que más se sorprendió, el esposo, porque también tenía sus anitos. Ya con la edad que tenés, no molestes más a Dios orando por eso. Tu sueño ya murió. Qué agoreros todo esto. Vienen y le dicen, ¿para qué molestás al maestro? No lo molestes más. Déjalo en paz, mirá toda la gente que tiene que sanar. Pero Jesús, en el 36, luego que oyó lo que decían, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y hoy el Señor te lo dice a vos, no temas, cree solamente, porque al que cree, todo le es posible. Cree solamente, no temas. No temas. No importa lo que digan los demás, no importa lo que digan los médicos, no importa lo que digan los diagnósticos, no importa, cree solamente, no temas, cree en el Señor. Y no permitió que le siguiera nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. ¿Por qué? Porque los demás estaban incrédulos, los demás venían con noticias que él no quería que llegaran a los oídos de Jairo ni de su esposa. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué están alborotados todos ustedes y lloran? La niña no está muerta, sino duerme. Tu sueño no está muerto, sino que está dormido. Despertalo en el nombre de Jesús. Despertalo en el nombre de Jesús. Tu sueño no está muerto. Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos. Vamos, tómensela. Tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Tener sueños, Tener sueños. Despertalos, porque están dormidos. No están muertos. No temas, solo cree, confía y espera en el Señor, porque Él lo va a hacer. Él lo va a hacer, seguro que lo hará. Y voy con el último de los ejemplos, pues yo sé que usted se quiere ir. El último de los ejemplos está en Hechos, y ya con el apóstol Pablo. Hechos 14, versículo 8. Pablo estaba en Listra y dice que ahí, en Listra, Pablo estaba predicando. Dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado, jamás había caminado, lisiado. Estaba allí sentado, en ese lugar, en Listra, nunca había andado. La cuestión es que Pablo estaba predicando. ¿Y de qué predicaba Pablo? Pablo predicaba de Cristo. Pablo predicaba del reino de los cielos y del Señor y de la salvación y del Cristo resucitado, como lo hacía en todos lados. Entonces dice en el versículo 9, este oyó, ¿qué hizo? Oyó hablar a Pablo, ¿de quién? De Cristo. El cual, Pablo, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo en gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Oír la palabra del Señor, lo llenó de fe a ese hombre, lo llenó de fe. Y cuando vio Pablo de que tenía fe, le dijo, vamos, levántate que Dios te sana. Levántate. El Espíritu Santo está acá. Jesús está acá a través de su Espíritu Santo y está dispuesto a darte el milagro que vos estás esperando, de sanidad, de bendición, de liberación de vicios, de sueños que se tienen que concretar en tu vida. El Señor está aquí. Por eso yo quiero que nos pongamos en pie.
que cerremos nuestros ojos. Porque lo que tenemos que poner son nuestros ojos espirituales en Jesús. Tenemos que poner nuestros ojos espirituales en Jesús. Creerle, tener fe. Asumir todos los riesgos y los costos, pero visualizar lo que soñamos. Y perseverar. Porque al que cree, todo, absolutamente todo, le es posible. Señor, gracias. Gracias. Jesús, tú eres el modelo perfecto. Tú eres el modelo perfecto. Y por tu, Señor, tu amor, tu perseverancia, Señor, por tu valentía y sobre todo tu amor, recibimos salvación cada uno de nosotros. Señor, nos has dado y nos has concedido autoridad para ser tus hijas y tus hijos. Señor, nos has entregado tu Espíritu Santo en este tiempo para nutrirnos, para que el fruto del Espíritu crezca en nosotros. El amor, Señor, la paz, la fe. Dios de los cielos. Todos los que estamos aquí tenemos sueños. Todos los que estamos aquí tenemos necesidades. Pero todos los que estamos aquí, Señor, tenemos una fe. Y tenemos una fe activa. Y esa fe activa, Señor, te la vamos a demostrar. Vení a este altar a decirle, Señor, gracias por tu milagro, porque yo lo tengo ahora. Vení a este altar si tenés un sueño, una necesidad, porque el Señor está aquí para bendecirte. Pero